Bien, los invitados saben que hacen un gran esfuerzo, porque esto se graba los viernes a la tarde, entonces los agarro. Grabamos poco antes de que cierren los bancos, o sea, mucha gente tiene que trabajar, acomodar cosas y hacen un gran esfuerzo por venir, así que les agradezco a todos, inclusive a Guillermo Moretti que quedó para el final, pero es por orden de aparición de llegar al estudio. Y bueno, también estuvo esperando Gabriel Felipe Chumpitaz, quien es director de Security Management Consulting, Soluciones Integrales para Gestión y Administración de Riesgos, especialista en el tema de seguridad. A ver, especialista y diplomado internacional en alta dirección de seguridad. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Bien? Muy buenas tardes y gracias por la invitación. Te hago una consulta. ¿Qué es alta dirección de seguridad? ¿Qué implica? ¿Qué concepto abarcas una especialidad de estas características? Bueno, la alta dirección de seguridad conlleva a conducir cuadros, sea en el ámbito público como privado, en materia y en cuestiones de seguridad e inteligencia. Bien, bien, ese es un dato. Hoy, ¿qué valor tiene hacer inteligencia en una situación de seguridad como la que atraviesa la ciudad de Rosario? Vamos directo, porque vos estuviste exponiendo ante referentes políticos de la ciudad. Digo, ¿qué peso tiene eso? La inteligencia es prácticamente muy importante en materia de seguridad. Para que tengamos presente, el crimen organizado se maneja con un 80% de inteligencia y un 20% de logística, y los estados o los gobiernos se manejan al revés, con un 20% de inteligencia y un 80% de logística, que no siempre llega al 80% porque está muy diezmada por la cantidad de presupuesto que se le asigna. Vos que has estudiado este tema, yo hay veces que no lo puedo dividir entre los buenos y el crimen. Hay veces que veo, acá en Rosario se ha discutido mucho que el Estado está ligado a lo que se llama crimen en las series norteamericanas, ¿no? Hay una interrelación, no es como que hay un límite entre el accionar criminal y el Estado enfrentándolo. Estábamos hablando de las fuerzas policiales. ¿Cómo se visualiza eso en un trabajo como el que vos haces? Puntualmente yo he planteado una teoría que se titula la mesa flotante, y no solo se aplica para seguridad, sino que se aplica para otras cuestiones de interés público, como puede ser salud y educación o justicia. Y la mesa flotante refiere al faltante de sus 4 patas, que es la hipocresía, la corrupción, la falta de presupuesto y la acción política o decisión política para llevar adelante las cuestiones de seguridad. Puntualmente, en la pata de corrupción es en la que se interlazan y se mezclan las fuerzas policiales con el crimen organizado. En Rosario, 4 años atrás, yo hablaba de las 3 etapas del narcotráfico: filtración, penetración y copamiento. Y lógicamente fueron superadas ampliamente, y el copamiento del narcotráfico en Rosario fue visto y hoy se ve. Ese narcotráfico se traslada a inseguridad. Yo siempre hago una diferencia entre lo que es... ¿Cómo se hace ese desplazamiento de...? Porque digo, alguien que vende drogas, ¿por qué es necesario? Mirá vos la brutalidad que voy a decir, pero hay tal estado de desesperación. ¿Por qué me recibo un balazo en la puerta de mi casa si yo no compro ni vendo drogas? Digo, la pregunta que se hace un ciudadano, ¿no? Sí, los homicidios son multicausales, sí, pero básicamente los que vemos en Rosario son por sicariato, por encargo o por cuestiones de inseguridad, propiamente dicha, entradera, salidera y demás cuestiones que hemos visto, arrebatos que terminan con homicidio. El narcotráfico es un potenciador de este tipo de circunstancias, como me decías. Exacto, el narcotráfico traslada su mercadería al segundo consumidor del mundo, desde los países productores, que son Bolivia, Colombia y Perú, a través de la Argentina, trasladan la mercancía al segundo consumidor, que es Europa, el continente europeo. Esa mercancía en la Argentina se fracciona, se multiplica, y lógicamente toda la logística, el armamento, comunicaciones, transporte que se utiliza para trasladar esa mercancía es pagada con mercancía misma. Con lo cual, quien tiene esa mercancía debe copar el territorio para poder dominar y venderla. ¿Por dónde se empieza? A ver, yo te traigo esto, mira, tengo un despipurro en Rosario, o un desembarco de fuerzas federales. Digo, ¿vos por dónde empezarías? ¿Qué es lo primero que ves desde tu experiencia? El desembarco de las fuerzas, yo tengo una opinión muy especial sobre el desembarco de las fuerzas federales. Yo no considero que las fuerzas federales tienen que intervenir en lugares. Estamos agradecidos porque, como bien decían los expositores anteriores, cuando se vio la Fuerza Federal, la ciudadanía como que se tranquilizó, pero también se generó
una brecha con la policía. Hoy cada vez desconfiamos más de la policía y lo que nosotros tenemos que hacer como ciudadanía y los políticos puntualmente es volver a tener esa relación con la policía. Hay que trabajar con la policía buena, que hay mucha, pero también hay una gran parte de la policía que es muy corrupta y ha llegado a ser una de las policías más corruptas del país. Con lo cual, esa brecha nos está lastimando y nos está lastimando mucho. ¿Y dónde se empieza? A ver, ¿cuál es la primera acción que debe tomar un Estado para revertir una situación de estas? Primero, el diagnóstico, a mi entender, está mal planteado. A ver. Cuando uno no puede prevenir lo que desconoce. Con eso yo arranco puntualmente esta problemática. Nosotros no conocemos la diferencia entre narcotráfico e inseguridad. El narcotráfico es una cuestión internacional, global, que no lo vamos a detener nunca. Si bien hay que orientarlo, segmentarlo y luchar contra el narcotráfico, no lo vamos a detener nunca. La inseguridad sí se puede abordar desde los gobiernos locales, provinciales y también nacional, obviamente. Hay casos puntuales en el mundo. ¿Cómo sería esa disociación? La acción del Estado, vos hablaste de actores privados y actores y el propio Estado, que vos has formado y tenés herramientas para esto. ¿Cómo sería ese primer paso, un primer paso para desenvolver esto, que es un tema muy complejo, sin duda alguna? Volvemos a la mesa flotante. Bien. El presupuesto. Nosotros destinamos presupuestos a seguridad que son ínfimos, son realmente irrisorios, comparado con otros países similares de Latinoamérica, no comparándonos con países de Europa, obviamente que tienen otra cultura, otros objetivos. Comparándonos con países similares a la Argentina tenemos presupuestos irrisorios. Puntualmente en la provincia se ve, la cantidad de móviles policiales no es lo que correspondería. La dimensión, ¿México gasta mucho, poco? México invierte mucho en seguridad. Tiene una situación geográfica, geopolítica también compleja. Tal vez el país más violento de la Tierra en materia de, no comparemos Franja de Gaza, esa zona, pero con conflicto interno en materia de seguridad. Son conflictos diferentes, en África y en Oriente hay conflictos raciales y religiosos, y en Latinoamérica tenemos conflictos relativos al crimen organizado. Puntualmente México es copado por estos países productores para ingresar al mayor consumidor, que es Estados Unidos. Claro, o sea, padecen esa circunstancia. Los cárteles de drogas están instalados en México. En la lucha de cuerpo a cuerpo, porque vos me planteas una cuestión fatal e irreversible del narcotráfico. ¿La lucha es cuerpo a cuerpo frente al delito o hay una acción cultural, algo por encima que pueda hacer el Estado? Hay una acción cultural y sobre todo de inversión en infraestructura. A ver. Si nosotros tenemos una ciudad donde 300.000 personas no tienen cloaca, es imposible que esa persona pueda educarse, no se alimenta bien, no podemos hablar de salud. Hablamos de un montón de cuestiones que refieren a la infraestructura. La cuestión social es muy importante, pero a su vez tiene que haber una rama que es la cuestión de seguridad propiamente dicha, donde el Estado debe ser muy fuerte. Yo siempre digo que lamentablemente la seguridad está ideologizada y no está profesionalizada. Claro. La seguridad debe estar profesionalizada. Bien. Y nosotros siempre seguimos con cuestiones que de izquierda a derecha y somos un péndulo. Yo tenía un preconcepto, pero vos cuando me decís que uno de los problemas es que la gente no tenga cloacas, estás coincidiendo conmigo. Yo tenía un preconcepto, no, seguridad aislada como fuerza de coerción, ¿viste? Porque yo nunca había hablado con vos, entonces uno tiene los cassettes y con el preconcepto charla, y después en la charla parece que el otro está más próximo a lo que uno piensa que lo que creía. Es importante esto. ¿Cuánto tiempo lleva? Supongamos que la mesa flotante funcione bien. ¿Cuánto tiempo lleva revertir un estado de situación como el que tenemos hoy en la ciudad de Rosario? La seguridad se divide en dos percepciones, que es la objetiva y la subjetiva. La subjetiva es la que vivimos en la ciudad de Rosario con el desembarco de las fuerzas federales. Bien. Eso es muy sencillo, de un día para el otro. Usted copa el territorio con fuerzas, con camionetas, y nosotros sentimos que estamos protegidos, pero por abajo no estamos realmente protegidos, porque la corrupción policial continúa, porque los cárteles de drogas siguen trabajando, porque la inseguridad sigue, y lo dicen las estadísticas, no lo digo yo. La tasa de homicidio es altísima. Tenemos tasas de homicidio comparables con países, por ejemplo, como Colombia. Es preocupante esto. Bueno, ha sido bueno tenerte aquí. Me ha servido para ilustrarme. Yo quiero que tengamos otro programa más, que nos vengas a visitar y que después me gustaría comentarlo, pero solo para dejar el título, que es el tema de la justicia, obviamente.
El tema de la justicia es delicado, sobre todo en la provincia de Santa Fe, donde tenemos una matriz de crecimiento del delito que está muy empinada, y desde el 10 de febrero tuvimos un cambio en el proceso de enjuiciamiento penal, con lo cual significa que vamos a tener mayor cantidad de detenidos. En la teoría vamos a tener mayor cantidad de detenidos, y no tenemos una reestructuración o una estrategia penitenciaria acorde a esa justicia penal. ¿Y para la próxima charla es más fácil desarmar un búnker que un lugar donde se cambia dinero? Bueno, lo dejamos a la justicia. Bien, cerramos este bloque duro, fuerte. Vamos a hablar de producción con un luchador del sector industrial como es Guillermo Moretti, un amigo del programa. Lo dejamos con el cartel francés para el cierre.